¿Qué secreto esconde el archivo negro de Windsor que podría fracturar para siempre la Casa Real Británica? Bienvenidos amigos. El 13 de marzo de 2026 no comenzó con el sonido habitual del Big Ben, sino con un silencio profundo y perturbador que invadió los pasillos de Buckingham Palace. A las 8:15 de la mañana, mientras el mundo seguía ajeno a los cambios drásticos que ocurrían tras las puertas reales, un convoy de 3 sedanes negros sin marcas pasó por alto a él. Os guardias ceremoniales. No había banderas diplomáticas, ni emblemas reales, ni anuncios grandiosos, solo la eficiencia determinada de un equipo legal de alto nivel representando a Farrer & Co., la firma venerable que ha protegido durante mucho tiempo los intereses legales privados del soberano. No venían por una reunión social. Venían a entregar un ultimátum. En su poder estaba un expediente que desde entonces se ha mencionado en voz baja en los rincones oscuros del palacio como el Archivo Negro de Windsor, una colección de documentos tan comprometedores que amenaza con desmantelar la autoridad del rey sobre su propia fortuna privada. Durante 18 meses, el rey Carlos III ha operado bajo la suposición inquebrantable de que la riqueza de su difunta madre, la reina Isabel II, le pertenecía por derecho hereditario a menta, absoluto y divino. Se movió en su rol como soberano con la convicción de que la corona le otorgaba dominio total sobre todos los activos en el portafolio real. Renovó propiedades privadas, redirigió fondos masivos hacia su visión personal de una monarquía más austera y autorizó gastos en decenas de millones de libras como si los recursos ese fueran su herencia personal. Pero a partir de esta mañana, esa suposición se ha hecho añicos. El expediente entregado por los representantes legales no del rey, sino de un fideicomiso permanente establecido por la difunta reina, demuestra que durante casi 2 años, el rey H. ha estado gastando sistemáticamente riqueza que no le pertenece. El centro de este terremoto constitucional radica en una propiedad privada específica en Norfolk. A diferencia de las tierras de Sandringham pertenecientes a la corona, esta propiedad en particular era un activo privado preciado de la difunta reina. Históricamente, sirvió como un retiro tranquilo, un lugar donde la monarca podía escapar del peso abrumador de sus deberes públicos. Tras su fallecimiento en septiembre de 2022, sus instrucciones finales selladas, conocidas como el Codicilo de Preservación, cedieron explícitamente esta tierra y sus dividendos e inversión asociados a su hijo menor, el príncipe Edward. Los documentos estipulaban claramente que estos activos debían ser administrados por una junta independiente de fideicomisarios, asegurando la autonomía financiera del duque de Edimburgo. Sin embargo, desde el día de su coronación, el rey Carlos, actuando bajo consejos que ahora reconoce como profundamente erróneos, ha tratado estos activos como parte de su propia bolsa privada. El Codicilo de Preservación no era una mera sugerencia. Era un instrumento legal inquebrantable. Requería que la propiedad en Norfolk se mantuviera para preservar su integridad histórica y ecológica, con las ganancias reinvertidas en el mantenimiento de la propiedad y en el hogar privado del duque. En cambio, la oficina del rey, fuertemente influenciada por un mandato de concentración de activos, drenó sistemáticamente estos fondos. Rebautizaron la propiedad como un proyecto piloto agrícola central, invirtiendo millones en renovaciones no sostenibles para hacerla parecer un pilar de la visión personal del rey. Para una monarquía modernizada. El equipo legal representando al fideicomiso de la reina ha proporcionado ahora pruebas irrefutables de que esto no fue un simple error administrativo sino una malversación de activos por más de 35 millones de libras. Cuando el abogado principal presentó la montaña de evidencia al rey en su estudio privado, la habitación cayó en un silencio tan pesado que resultaba asfixiante. El rey Carlos, un hombre que nunca ha tenido que responder ante un superior en su vida, miró la documentación con una expresión de incredulidad atónita. Cuando exigió saber bajo qué autoridad se cuestionaban sus propias acciones, la respuesta del abogado fue una lección magistral de precisión devastadora. Su Majestad, este desafío se presenta bajo la autoridad de las instrucciones finales selladas de su madre, instrucciones que han sido violadas desde el día de su coronación. La reacción del rey no fue la de un soberano, sino la de un hombre que se da cuenta de que ha sido el artífice de su propia caída. Había sido asesorado por sus propios consejeros de confianza, solo para descubrir que el terreno que pisaba no era suyo para reclamar.
A medida que la noticia de este asalto a las 8:15 de la mañana se filtra por el palacio, la atmósfera ya no es de rutina administrativa. Es de temor absoluto. El archivo negro de Windsor contiene no solo las escrituras de Norfolk, sino un rastro de firmas de autorización impresas en tinta que exponen la ignorancia del rey sobre los Deta. Y es de la sucesión que juró defender. Detrás de la parálisis inicial del rey yace una realidad mucho más siniestra. No actuaba solo. La redirección sistemática de estos fondos no fue producto de su propia ambición, sino de una estrategia de gobernanza en las sombras que ha estado operando en el palacio durante más de un año. Mientras el rey creía que preservaba la institución, en realidad estaba siendo despojado lentamente de su autoridad moral por la persona más cercana a él, la reina Camilla. El rey creía ser el dueño de su casa. Pero mientras se sentaba en la fría luz de su estudio esta mañana, se vio obligado a enfrentar la realidad de que se había convertido en un administrador de una fortuna que no poseía, con acento agudo guiado por una arquitecta cuyas ambiciones han llevado a toda la casa de Windsor al borde de un abismo. El asalto ha terminado, pero la lucha por el alma de la familia apenas ha comenzado. Para entender por qué el rey Carlos III, un hombre que ha pasado más de 7 décadas dominando los matices de la monarquía británica, podría cometer un error legal tan catastrófico como la malversación de la herencia de su hermano, uno debe retroceder a los capítulos más oscuros y vulnerables del calendario real, el año 2024. Este fue un periodo definido por tragedias personales y la erosión sistemática de las defensas internas del palacio. Cuando el rey y la princesa de Gales, Catherine, fueron diagnosticados con cáncer, la integridad estructural del hogar Windsor se desmanteló efectivamente. Con William retirándose de sus deberes oficiales para guiar a su joven familia a través del trauma, y el rey confinado a sus despachos, el vacío de poder en el centro de la institución fue inmediato. Fue en esta ventana de fragilidad donde la reina Camilla orquestó lo que solo puede describirse como un golpe silencioso. Aprovechando el profundo aislamiento del rey y sus ansiedades respecto a su salud y mortalidad, se posicionó no solo como consorte, sino como la guardiana de facto del trono. Convenció a Carlos de que la monarquía estaba bajo asedio no solo por el tiempo y la salud, sino por el espectro de su propio hijo, el príncipe Harry. La estrategia de Camilla se basaba en una narrativa de temor. Pintó un cuadro de una prensa voraz y una oposición legal implacable en California, susurrando repetidamente al rey: debemos consolidar. Debemos ser impenetrables. Si permitimos que los activos permanezcan fragmentados, Harry encontrará las grietas para destrozarnos. El golpe maestro de Camilla fue la creación del escudo de defensa de la corona, un vehículo financiero secreto fuera de los libros. Bajo el disfraz de un fondo legal protector, persuadió al rey de que necesitaba un cofre de guerra para financiar las batallas incesantes contra los litigios de Harry en Londres. Enmarcó exitosamente los 35 millones de libras de la propiedad de Norfolk de Edward, como capital familiar que se desperdiciaba en proyectos estéticos subordinados. Argumentó que si se permitía a Edward mantener una fortuna privada tan significativa, inevitablemente sería atraído hacia la influencia de Montecito. Si Edward tiene los fondos, ¿qué lo detendrá de convertirse en el patrón de Harry?, preguntaba. Era una pregunta envenenada, que jugaba con la inseguridad más profunda del rey, que su familia se volvía lentamente en su contra. Al aprovechar esta paranoia, Camilla aseguró que el rey autorizara la transferencia de la herencia de Edward al escudo de defensa de la corona. No solo administraba el dinero, usaba el temor del rey a la traición para volverlo contra su propia sangre. La ironía, que el equipo legal de Farrer & Co. ha expuesto ahora, es que los fondos no se usaban solo para combatir a Harry. Se liquidaban para fortalecer un imperio centralizado que respondía únicamente a los arquitectos de Camilla. Asumió el rol de estratega financiera principal, convirtiendo efectivamente al rey en una marioneta que firmaba cualquier papel que se le presentara, creyendo que defendía la corona, cuando en realidad la agotaba. Incluso el gran gesto de otorgar a Edward el título de Duque de Edimburgo en marzo de 2023 se reveló como un cáliz envenenado calculado con cuidado. Mientras el público vio un tributo conmovedor al príncipe Philip, los archivos legales indican que el título vino acompañado de una reestructuración de los fondos fiduciarios asociados, una reestructuración que, bajo la guía de Camilla, congeló exitosamente el acceso de Edward a las corrientes de ingresos que el título debía asegurar.
Camilla convenció al rey de que el duque necesitaba un título, pero no se le podía confiar el capital. Fue un acto frío y pragmático de desheredamiento, ejecutado mientras la familia lidiaba con las noticias de cáncer. Y mientras William estaba ocupado con la supervivencia de su propio hogar, esta manipulación no era solo sobre control fiscal. Era sobre la centralización absoluta del poder. Camilla veía la independencia del hogar de Wessex no como una fuente de fuerza para la institución, sino como una responsabilidad. Convenció al rey de que una monarquía moderna requería uniformidad total y que cualquier miembro de la familia con riqueza independiente era por definición un disidente potencia. Esta lógica, sin embargo, era fundamentalmente defectuosa. Al empujar al rey a violar las instrucciones privadas claras de la difunta reina, no solo incumplió la ley, sino que rompió la base moral de la familia. Creó un escenario donde el rey, en su intento desesperado de evitar la amenaza de Harry, se convirtió en la fuente misma de la traición que más temía. Los equipos legales han documentado ahora que Camilla dirigió personalmente la presentación de documentos que ocultaron efectivamente la malversación de los propios auditores del Palacio. Creó un laberinto de entidades dentro del escudo de defensa de la corona, para asegurar que incluso los contadores más leales del rey no pudieran rastrear fácilmente el movimiento de los 35 millones. Estaba construyendo un imperio a espaldas del rey, apostando a que la tradición de discreción familiar de la monarquía la protegería. Nunca anticipó que el príncipe Edward, el rebelde silencioso, contactaría la oficina misma de Locontai. Ejecutivos personales de la difunta reina, una oficina que opera independientemente de la administración actual del rey. Para cuando Camilla se dio cuenta de que su escudo de defensa de la corona estaba siendo escrutinado, la evidencia de su manipulación ya estaba en manos de aquellos que respondían solo a la ley. Mientras los pasillos del palacio se llenaban con los susurros calculados del círculo interno de la reina consorte, un cambio de poder mucho más poderoso, aunque silencioso, y con acento agudo A en la quietud de Adelaide Cottage. Durante meses el príncipe William, el heredero al trono, se había enfocado en la batalla existencial de la enfermedad de su esposa y la salud de su padre. Sin embargo, a medida que Catherine comenzó su recuperación y William regresó a sus deberes a tiempo completo a principios de 2026, empezó a ver los estragos dejados por el escudo de defensa de la corona. Fue una realización que transformaría al príncipe de Gales, de un hijo devoto, en el guardián de su propio legado futuro. El shock inicial de William no fue provocado por una auditoría interna, sino por una serie de conversaciones inquietantes con su tío, el príncipe Edward. Habiendo pasado su vida observando los matices de la política de la corte, William captó rápidamente que la modernización promovida por la oficina del rey era en realidad un desmantelamiento sistemático del núcleo de su familia. El príncipe de Gales, quien había soportado él mismo las relaciones fracturadas causadas por la saga de Harry, estaba en una posición única para entender los peligros de una casa dividida por desconfianza financiera. Cuando se enteró de que Edward había sido despojado de su autonomía y que los fondos destinados a asegurar la estabilidad de sus primos, Lady Louise y James, conde de Wessex, han sido redirigidos a un cofre de guerra para pelear batallas legales, el sentido de traición de William fue profundo. Reconoció el escudo de defensa de la corona por lo que realmente era, una herramienta volátil que no solo destruiría la confianza de su tío, sino que eventualmente expondría la monarquía al escrutinio público exacto que había luchado tanto por evitar. La posición de William era clara e inquebrantable. No podemos sobrevivir a una versión 2.0 de Harry. Entendía que si el duque de Edimburgo era acorralado por su propio hermano, los mecanismos financieros internos de la corona podrían eventualmente ser arrastrados a un tribunal abierto. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre la supervivencia de la institución que estaba destinado a liderar. El punto de inflexión fue la intervención de Catherine, la princesa de Gales. A menudo retratada por los medios como una figura conciliadora, Catherine emergió como la principal mediadora estratégica de esta crisis real. Habiendo navegado la inmensa carga personal de sus desafíos de salud, desarrolló un instinto protector feroz sobre la unidad de la familia. En varias reuniones privadas con el príncipe Edward y Sophie, Catherine enfatizó que la fuerza de la monarquía radicaba en su integridad colectiva, no en la centralización de la riqueza.
Reconoció que al alienar a los Wessex, los Royals más trabajadores y leales, el rey y Camilla estaban vaciando efectivamente el sistema de apoyo que sostendría el futuro reinado de William. La alianza formada entre William, Catherine y Edward fue el contragolpe definitivo a las ambiciones de Camilla. A diferencia del rey, que había sido manipulado por el temor a la disidencia de su propio hijo, William y Catherine actuaron basados en la necesidad de estabilidad a largo plazo. Proporcionaron la legitimidad política y moral que Edward necesitaba para finalmente desafiar a los asesores del rey. Cuando Edward se acercó a la oficina independiente de los ejecutivos de la reina, ya no actuaba como un hermano descontento. Actuaba con el apoyo tácito del futuro rey. Este cambio en la lealtad hackeó con acento agudo efectivamente a la reina Camilla. Había basado toda su estrategia en la suposición de que el príncipe de Gales estaría demasiado ocupado o temeroso para desafiar la limpieza financiera de su padre. Falló en darse cuenta de que William, habiendo presenciado el costo devastador del conflicto familiar interno, veía el escudo de defensa de la corona como una amenaza a su propia herencia. La Alianza de Gales aseguró que cuando el equipo legal de Farrer y Co. irrumpiera en las puertas el 13 de marzo, los defensores del rey ya estuvieran aislados. Los asesores que una vez habilitaron el exceso de la reina consorte se encontraron enfrentando un frente unido que priorizaba la ley de la difunta reina sobre los caprichos tácticos de la corte actual. Esta traición a sus planes fue el catalizador que llevó a la ejecución legal en la Sala de Roble. El rey, dándose cuenta repentinamente de que había perdido el apoyo de su heredero, se quedó sin espacio para maniobrar. Se vio obligado a confrontar el hecho de que su purga financiera no había asegurado su reinado, sino que había fracturado la unidad de su familia. La Alianza de Gales no solo salvó la herencia de los Wessex, expuso la fragilidad de toda la estructura de poder de Windsor. Por primera vez, el rey se encontraba expuesto no solo como un administrador de activos que no poseía, sino como un gobernante que había permitido que su propio hogar fuera comprometido por la gobernanza en las sombras que creía era su mayor defensa. La atmósfera dentro de la histórica Sala de Roble en Buckingham Palace la mañana del 13 de marzo de 2026 no era meramente tensa. Era fundamentalmente alterada por la llegada de los ejecutivos legales independientes. A diferencia de los secretarios internos del rey, que habían sido seleccionados para facilitar el mandato de concentración de activos, estos representantes de Farrer y Co. operaban bajo un mandato que pasaba por alto la oficina del soberano actual. Eran los administradores de las directivas personales de la difunta reina, y su presencia señalaba el fin de la autoridad incontrolada del rey. Por primera vez en su reinado, Carlos III no estaba siendo asesorado. Estaba siendo notificado. El expediente presentado ante el rey no era una colección de sugerencias, sino una auditoría forense devastadora. En el centro de este asalto legal estaba la Carta de Restitución. Un documento que exigía una reversión inmediata y a gran escala de todos los movimientos financieros, involucrando las propiedades de la finca de Norfolk. Estas propiedades, que habían estado bajo la administración directa de la oficina del duque de Edimburgo, fueron integradas forzosamente en la bolsa privada del rey por directivas de la reina consorte a partir de principios de 2025. La auditoría probó que estos activos nunca, bajo ninguna interpretación legal, formaban parte de la subvención soberana o del ducado de Lancaster. Eran y siguen siendo la herencia privada protegida de la familia Wessex. Mientras el abogado principal desmantelaba metódicamente los argumentos del rey, se expuso el engaño estructural detrás del escudo de defensa de la corona. El abogado destacó que el rey había autorizado la extracción de fondos de estos activos específicos de Norfolk, citando seguridad nacional y estabilidad institucional como justificaciones. Sin embargo, los ejecutivos señalaron la contradicción letal en esta lógica. Si los fondos se usaban en efecto para un escudo de defensa, ¿por qué se enrutaban a través de cuentas privadas no transparentes en las Islas Caimán? El rey, cuya defensa se basaba en la premisa de preservación institucional, se encontró incapaz de responder por la arquitectura financiera opaca que Camilla había establecido en su nombre. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando el abogado presentó el codicilo de preservación específico.
Este documento, que el rey Carlos había creído era meramente una nota asesora sobre manejo de tierras, contenía una cláusula obligatoria respecto a la autonomía financiera del duque de Edimburgo. La cláusula era explícita. Cualquier intento de consolidar estas propiedades con los fondos personales del soberano, sin la firma del fideicomisario independiente principal, resultaría en una confiscación INM. Ediata obligatoria de los derechos de gestión del rey sobre todo el portafolio de propiedades. Al firmar las órdenes de consolidación bajo la influencia de Camilla, el rey había activado involuntariamente esta cláusula de confiscación. La reacción del rey, según fuentes internas del palacio, fue de una realización aturdida profunda. Había pasado 18 meses creyendo que actuaba como un guardián responsable de la institución. Sin embargo, ahora se le presentaba evidencia de que había actuado como el instrumento involuntario de su propia ruina. Sus intentos repetidos de justificar los movimientos como necesarios para la estabilidad de la corona fueron recibidos con la fría realidad inquebrantable de la ley. El abogado recordó a la habitación que la institución de la monarquía está anclada legalmente en el precedente de la ley, y que incluso el soberano está sujeto a los términos de una sucesión. El momento en que el rey tomó el bolígrafo para firmar la carta de restitución, la habitación sintió como si hubiera cambiado de eje. No solo estaba firmando los 35 millones de libras en fondos malversados. Estaba firmando el mito de su propia soberanía financiera absoluta. Estaba reconociendo, en presencia de sus propios asesores y los ejecutivos de la voluntad de su madre, que su gobernanza había sido comprometida. Mientras los abogados recogían sus documentos y partían, dejaron atrás a un rey que por primera vez en su reinado estaba verdaderamente solo. Había buscado construir una fortaleza de poder centralizado, solo para descubrir que la arquitecta en quien confiaba le había construido en cambio una prisión de resentimiento leal y familiar. El asalto había separado exitosamente al rey de los recursos que usaba para ejercer su poder, y al hacerlo, pavimentó el camino para la reconfiguración interna de la casa de Windsor. A medida que el polvo se asienta sobre la sala de roble esta noche, el 13 de marzo de 2026, el silencio dentro de Buckingham Palace es el sonido de un colapso político y moral total. La reina Camilla, quien durante meses orquestó el escudo de defensa de la corona con la precisión fría de una gran maestra, ahora se encuentra en una posición de aislamiento completo y total. Su ambición no era meramente modernizar la monarquía, sino redefinir su alma misma centralizando el poder de manera que el resto de la familia real se convirtiera en meros sujetos de su administración financiera. Creía que alimentando las inseguridades más profundas del rey sobre el príncipe Harry, podría convertir la monarquía en una fortaleza donde ella tuviera la única llave. Hoy, esa fortaleza ha sido desmantelada por las mismas leyes que pensó podía eludir. La exposición del archivo negro de Windsor ha fracturado fundamentalmente la posición de Camilla entre el personal del hogar, el cuerpo diplomático y, lo más crucial, los leales estantes dentro de la oficina privada del rey. Durante meses, estos individuos observaron cómo ella empujaba sistemáticamente al rey hacia una postura confrontacional con el príncipe Edward, todo enmarcado como un sacrificio necesario para la supervivencia de la corona. Observaron cómo manipulaba las ansiedades relacionadas con la salud del rey, usando su agotamiento físico y mental durante su tratamiento contra el cáncer para eludir los protocolos usuales de supervisión financiera. Ahora, a medida que los detalles de su mandato de concentración de activos circulan, la realización ha amanecido en el personal de que no servían a un soberano, sino que facilitaban una apropiación privada. La estrategia de Camilla, usando el dinero destinado al duque de Edimburgo para financiar un cofre legal contra Harry, se ha convertido en la acusación definitiva de su enfoque. Al transformar a Edward en una víctima de la defensa de su propio hermano contra su sobrino, Camilla creó un ciclo tóxico de resentimiento que ha envenenado el ADN de la familia. Convirtió un problema familiar resoluble en una catástrofe legal de millones de libras. Todo para alimentar su deseo de purgar la influencia de Montecito del registro de Windsor. Lo que falló en comprender es que en la casa de Windsor, la ley no es solo un conjunto de reglas. Es la base sobre la que descansa toda la institución.
al atacar la fundación de la herencia de Edward, atacó la legitimidad misma del reinado de Carlos. Dentro de los apartamentos privados de la reina, la atmósfera se describe por aquellos que no se atreven a entrar como sepulcral. Sus asesores más cercanos, dándose cuenta de que la Alianza de Gales ha tomado efectivamente el control de la narrativa, ya se están distanciando. Ven que la marea del poder ha cambiado, y saben que permanecer en el campo de Camilla es firmar una sentencia política. La reina consorte, quien una vez navegó las aguas traicioneras del hogar real con tal finura, ahora se encuentra expuesta como una jugadora imprudente que apostó el futuro de la I.N.S. Titución en el temor del rey a su propio hijo. Su ambición la cegó con acento agudo al hecho de que la autoridad de su esposo era tan fuerte como la unidad de su familia. Al fracturar esa unidad, ha neutralizado efectivamente el poder del trono. La traición interna no se limita al personal. Ahora es un secreto a voces entre los miembros senior de la jerarquía real. La Alianza de Gales, William, Catherine y Edward, se ha convertido en el nuevo cuerpo gobernante de facto de la institución. Actualmente están en una serie de reuniones de emergencia, revisando sistemáticamente cada contrato, cada transferencia de fondos y cada cambio de política que Camilla instigó de principios de 2024. No solo auditan el pasado, limpian el futuro. Para Camilla este es el fin del camino. Cualquier intento de reafirmar su influencia o de presionar al rey para un contraataque contra sus detractores solo servirá para profundizar la división y acelerar su remoción permanente del núcleo de la toma de decisiones. La ironía del fracaso de Camilla es que creía estar jugando un juego de poder cuando en realidad jugaba un juego de supervivencia que ya había perdido. Al hacer de el príncipe Harry el hombre del saco, forzó a toda la familia a abordar los problemas subyacentes de gobernanza que él había criticado durante años. Forzó a William a asumir el rol de guardián. Forzó a Edward a abrazar su rol como defensor de los deseos de la difunta reina. Y forzó al rey a confrontar su propia profunda mala gestión. La arquitecta de las sombras, a través de su propia arrogancia, ha creado un núcleo real más fuerte, más resiliente y más suspicaz. Un núcleo que no tiene espacio para la manipulación que ella defendió. Mientras miramos las luces de la noche ardiendo en las ventanas del palacio, está claro que la influencia de Camilla ha sido cortada permanentemente. Ya no es una socia en el reinado del rey. Es una responsabilidad que la institución está actualmente en proceso de eliminar. Su mandato de concentración de activos será estudiado por generaciones como el ejemplo quintesencial de cómo una ambición singular incontrolada puede llevar a una monarquía milen. Arya, al borde del colapso, pensó que era la que finalmente domaría la casa de Windsor. Pero fue meramente el catalizador que la despertó de su complacencia. La mujer que una vez temió la amenaza de Harry ahora encuentra que su mayor enemigo era el que estaba en el espejo. Su caída en desgracia no es solo un desastre personal. Es la corrección necesaria de una casa que había perdido su camino. A medida que el sol se pone sobre las icónicas torres de Buckingham Palace esta noche, el 13 de marzo de 2026, las sombras largas que se extienden por el mall reflejan una monarca. Y con acento agudo a que ha sido alterada fundamentalmente, quizás irrevocablemente. La era del dominio financiero absoluto del soberano ha llegado a un fin súbito e indecoroso. El rey Carlos III aún puede llevar la corona, y su perfil aún puede adornar la moneda de la nación, pero por primera vez en su reinado, ya no tiene el poder absoluto de vida y muerte financiera sobre su propia familia. La exposición del archivo negro de Windsor no solo ha redistribuido riqueza, ha redistribuido autoridad, desplazando el locus de poder lejos del trono y hacia las manos de una generación más joven y vigilante. El palacio ahora se prepara para un futuro que puede describirse mejor como una guerra fría en el palacio. Este es un estado de gridlock perpetuo e incómodo, donde el rey sostiene el cetro, pero su hermano y la alianza recién empoderada de Gales-Wessex sostienen las llaves de la bóveda privada. En este nuevo orden, el rey se verá obligado a negociar con su propia familia por cada proyecto privado mayor que desee financiar. El soberano se ha convertido en un inquilino en su propio legado, gobernado por las mismas leyes que nació para representar. La corona ha sido sacudida, no por una revolución externa, sino por la ambición interna de un rey que se excedió y una reina que subestimó a su propia familia.
Sin embargo, a medida que los equipos legales se retiran y las puertas del palacio se cierran por la noche, un detalle escalofriante permanece, un detalle que amenaza con convertir esta crisis actual en un colapso institucional total. En el fondo del archivo negro de Windsor, debajo de las escrituras de Norfolk y los portafolios de acciones, yace un solo documento sellado marcado como la contingencia de Cornwall. Es un documento que, según informes, contiene las instrucciones específicas de la difunta reina respecto al ducado de Cornualles, instrucciones que el rey Carlos ha mantenido ocultas incluso de su heredero, el príncipe de Gales. Fuentes internas sugieren que si este plan de contingencia revela que el rey ha estado reteniendo información sobre la herencia futura y la estructura financiera del ducado, el ágil armisticio que existe actualmente podría romperse. Si el príncipe de Gales descubre que su propio padre ha estado manipulando las bases financieras de su futuro trono, la Alianza de Gales, la base misma de la estabilidad precaria actual del rey, podría convertirse en una implosión real total. La lucha por el alma y el tesoro de la casa de Windsor apenas comienza, y las apuestas nunca han sido más altas. La monarquía se encuentra en una encrucijada. Debe adaptarse a un nuevo estándar de transparencia y responsabilidad, o arriesga ser consumida por las mismas sombras que buscó mantener. El rey está de pie en un balcón de su propia creación, pero el suelo debajo de él ha cambiado irrevocablemente. La tinta en los papeles de restitución puede estar seca, pero las manchas en la autoridad del rey son permanentes. A medida que el palacio entra en esta noche incierta, una verdad permanece clara. Los días del soberano absoluto han terminado, y la era de la familia y la ley ha comenzado finalmente. El rey es ahora una figura simbólica en su propia casa, esperando el próximo movimiento del equipo que nunca vio venir. El mecanismo de esta crisis se ha detenido, pero las reverberaciones apenas comienzan. La monarquía no solo lidia con una disputa financiera, lidiar con un colapso completo de la estructura de gobernanza interna que había mantenido unida a la familia por generaciones. El archivo negro de Windsor ha despojado fundamentalmente las capas de tradición, exponiendo la realidad cruda, humana y a menudo imperfecta de la institución. En última instancia, el futuro del legado de Windsor ahora descansa en si el rey puede reconciliarse con los individuos mismos que una vez descartó como eslabones débiles. Si elige el camino de mayor resistencia, impulsado por una reina cuya influencia ahora disminuye, arriesga el exilio total de su propia familia. Si elige el camino de la humildad, puede salvar la corona, pero lo hará como una figura disminuida y escrutada. El mundo observa, la ley espera, y la casa de Windsor, por primera vez en la historia moderna, se ve obligada a responder a un poder mayor que la corona misma. La verdad, la historia del archivo negro de Windsor está lejos de terminar. Es meramente el capítulo inicial en un volumen nuevo, más oscuro y más complicado de la historia real. Antes de continuar, necesito saber algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿México? ¿España? ¿Estados Unidos? ¿Argentina? ¿Colombia? Quiero saber dónde está nuestra comunidad que busca la verdad. Y mientras escribes, activa la campanita de notificaciones, porque lo que revelaremos hoy podría cambiar tu perspectiva sobre la monarquía. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que la centralización del poder en una familia real puede llevar a traiciones internas como esta? Escribe sí o no en los comentarios. Escribe en los comentarios si crees que la monarquía británica sobrevivirá a esta crisis. Amigos, hemos llegado al final de esta investigación sobre el archivo negro de Windsor y las tensiones en la Casa Real. Recordemos el momento más impactante, cuando el rey se dio cuenta de que sus acciones habían fracturado su propia familia, un punto de no retorno que nos deja reflexionando sobre el poder y la unidad. Esta historia nos enseña que incluso en las instituciones más antiguas, la transparencia puede ser la clave para la supervivencia. ¿Crees que la monarquía debería adaptarse o mantenerse tradicional? Escribe adaptar o tradicional en los comentarios. Escribe desde qué país nos estás viendo y si cambiaste de opinión sobre la realeza después de este video. Si esta historia te impactó, dale like para que más personas conozcan esta verdad. El algoritmo solo nos ayuda si tú ayudas primero. Suscríbete porque cada semana traemos historias que nuestra audiencia mayor de 55 años necesita conocer.
Activa todas las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite verlo. La próxima semana revelaremos otro secreto familiar que te dejará sin palabras. Gracias por estar aquí.